Estamos al aire. Excelente tarde. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos siguen en esta transmisión de esta barra de opinión de la Red de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente. Como cada semana en este programa se abordan temas que son de interés para la ciudadanía y que abonan a la construcción de la democracia. En esta ocasión estaremos conduciendo el programa su servidora Viridiana Maciel Sánchez, consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California, así como nuestra compañera María Guadalupe González Jordán del Instituto Electoral del Estado de México y el compañero Gilberto Sánchez, consejero del Instituto Electoral de Chihuahua, y por supuesto contamos con la presencia de nuestro invitado especial, el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Desarrollaremos el tema elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral y la autonomía de los órganos electorales. Pero antes de ceder el uso de la voz al diputado para que se presente, no sé si gusten mis compañeros agregar algo antes de dar inicio a tan interesante tema de los que nos hablará el diputado. Bueno, pues no siendo así, adelante, diputado, bienvenido a este programa y le cedo el espacio para que pueda hacer una presentación sobre su persona. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a mis amigas consejeras González Jordán y a Viridiana Maciel, así como al consejero Gilberto Sánchez, un gusto conocerlos. Gracias a Renaceri por la oportunidad de comentar con ustedes este tema. Yo, como ustedes saben, soy diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, y en esta ocasión, atendiendo esta invitación, yo quisiera hacer un análisis de lo que fue el proceso de elección de los nuevos consejeros del INE. Un análisis técnico y un análisis político, un poco para diferenciar lo que nosotros consideramos que fue este proceso respecto de procesos anteriores, y a partir de ello hablar de la autonomía de los órganos electorales, un tema que ha estado en boga, un tema que ha sido objeto de debate y de diferentes puntos de vista. Y si quieren, inicio. Este proceso para elegir a los nuevos consejeros del INE inició muy bien y diría yo que terminó muy bien. ¿Qué fue lo que quisimos privilegiar nosotros, los diputados del grupo parlamentario mayoritario, en el proceso? Yo creo que dos cosas. Primero, tratar de generar un amplio consenso, que fue muy importante. Y en segundo lugar, tratar de erradicar la práctica de cuotas que se había dado en algún momento. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Como ustedes saben, primero hay que sacar una convocatoria, la cual salió por consenso. Ahí se dio el primer paso. Y en un segundo momento se tenía que designar a un comité técnico. El comité técnico que estaba integrado por personas del INAI, de la Comisión de Derechos Humanos y por la propia Cámara, designados por la Junta de Coordinación Política. En el pasado, los integrantes de este grupo de comité técnico tenía, digámoslo así, representantes de los principales partidos políticos o de los partidos políticos mayoritarios. En este comité técnico había ex senadores, ex gobernadores, destacados militantes de partidos políticos que pasaban al comité técnico y de ahí conducían todo el proceso en conjunto con los partidos políticos. Nosotros quisimos hacer algo diferente, que estuvieran ahí, tuvieran, bueno, un respaldo técnico, un conocimiento en su área, un prestigio en su área académica. Todos fueron académicos y por unanimidad sacamos en la Jucopo quienes integrarían a este comité técnico. Por su parte, el INAI designó a los que lo integrarían y luego la Comisión de Derechos Humanos. Esta parte la estoy recalcando porque creo que fue muy importante y ahí se tomó un acuerdo fundamental en la Junta de Coordinación Política. El acuerdo fue que el comité técnico haga su trabajo. Eso no había pasado antes. Antes había pues una comunicación o un diálogo con los partidos políticos y con los grupos parlamentarios representados en la Cámara. Y lo estoy tratando de plantear en un esquema
no de que fue mejor o peor, sino un esquema de cómo era y cómo venía siendo, algo más bien limpio, ¿no? No quiero prejuzgar sobre lo del pasado, quiero contrastar lo que sucedió ahora con los dos procesos previos. Entonces el acuerdo fue que el comité técnico haga su trabajo, fin, punto. Para eso están, tienen una función constitucional, está prevista en el artículo 41 de la Constitución, pues que hagan su trabajo. Y fue avanzando, y fue avanzando, y fue avanzando, y fue avanzando. Y cuando hubo inconformidad de personas, de aspirantes, fueron al Tribunal Electoral a plantear su inconformidad y el tribunal resolvió también. Fue un tema ajeno a la Cámara de Diputados, ajeno a los partidos políticos, incluso el propio comité técnico compareció en audiencia con los magistrados del Tribunal Electoral para pues, argumentar ahí en defensa de sus actos, de sus acuerdos. Se ordenó la reposición de ciertas cosas, se cumplió y siguió avanzando el proceso. Siguió avanzando el proceso y siguió avanzando el proceso. Y a la hora de terminar a las 4 quintetas, se generó una polémica que a priori, ahora lo vemos hacia atrás, a priori pudo haber sido precipitada. ¿Quiénes están en las quintetas? ¿Quiénes son esos personajes? Bueno, las personas que están en las quintetas, yo digo que todas son respetables y que provienen de un trabajo técnico que realizó el comité técnico, que es quien constitucionalmente tiene la facultad. ¿Qué tenemos que hacer los diputados? Bueno, tenemos que hacer un escrutinio dentro de esos perfiles para tratar de escoger lo que en nuestro concepto era quienes se acercan más a tener una forma a enriquecer el trabajo colectivo. Voy a dejar ahorita un poquito esa parte para hablarla cuando hable de la autonomía, pero hicimos también un ejercicio inédito, los diputados de Morena. Fuimos tratando de ver, y aquí retomo algunas palabras que dijeron integrantes del comité técnico. A veces es muy difícil escoger, porque hay buenos perfiles, hombres y mujeres en todo el proceso, pero se tienen que ir discriminando, y lo digo en un sentido no agresivo, sino de que tiene que quedar uno. Empezaron 200 y tienen que quedar 4, y en eso vas discriminando o seleccionando perfiles, a veces con dudas, a veces con inquietudes, porque pueden haber perfiles que muy válidamente puedan estar y llegar a la final, pero bueno, tenemos que escoger 1 o 4 en aquel momento. Hicimos una preselección de 6 o 7 perfiles, no recuerdo, y los entrevistamos nosotros, los diputados de Morena. Ya después de que había hecho todo su trabajo el comité técnico, nosotros los entrevistamos, estuvimos por Zoom, casi 200 diputados reunidos, hicimos una pequeña batería de preguntas, 6 preguntas, me tuve la fortuna de redactar algunas, para conocer un poco su pensamiento, conocer qué es lo que querían, cómo visualizaban algunas cosas, cómo visualizaban a la democracia, cómo visualizaban la lucha democrática, cómo visualizaban los pendientes que tiene el INE, como cualquier institución, siempre hay retos, siempre hay metas que cumplir, y qué querían hacer sobre eso. Y eso nos dio un panorama de cómo pensaban algunos de esos hombres y mujeres que finalmente quedaron. Nos hizo formar una opinión, donde llegaron personas que fueron convenciendo a lo largo de estas etapas y que finalmente generó el consenso de todos los partidos para aprobar esto. Paso ya a la etapa final. El día de la elección, el día de la designación, se generó la reunión en la Junta de Coordinación Política, donde estuvieron reunidos por varias horas, tratando de generar un consenso bajo la premisa de escojamos a los mejores y no escojamos a los que queramos nosotros. A lo mejor podemos sentir empatía o simpatía por A, B o C, pero pensemos con una visión de Estado, pensemos en una visión donde los integrantes sean los mejores perfiles que a todos nos convenzan en una mayor medida. Y así se logró ese acuerdo histórico, un acuerdo que a mí me parece muy relevante porque la negociación que recayó y que realizó el coordinador Mario Delgado
con la gran responsabilidad que tenía el grupo mayoritario, porque hay que destacar que el ambiente político, por otros ingredientes, era complicado en ese momento en la Cámara. Habían sucedido algunas cosas que hacían que el ambiente no fuera el más óptimo, pero lograron todos los partidos políticos ponerse de acuerdo y tener altura de miras para poder realizar esta designación. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Recuerdo que semanas antes de las designaciones, el consejero presidente Lorenzo Córdoba decía que era muy relevante el que se generara el consenso en la decisión de los consejeros del INE. Yo creo que su afirmación más bien iba en el sentido de tratar de que en un reparto de cuotas se pudiera incluir a todos los partidos. Y yo creo que la interpretación y finalmente la ejecución que se le dio fue otra totalmente diferente. ¿Para qué queremos o cuál es la idea de tener el mayor consenso posible? Porque el mayor consenso posible también se puede dar repartiendo cuotas. El mayor consenso posible se puede dar si a cada quien se le otorga un pedazo, como sucedió en el pasado, y todos están contentos. Eso también es una forma de generar consenso. Y esta vez no fue así. El consenso fue a través del convencimiento para que llegaran los perfiles que necesitaba en ese momento el Instituto Nacional Electoral para tener equilibrios externos y equilibrios internos. Entonces, si hay una gran diferencia entre la conceptualización de consensos que desde mi punto de vista señalaba el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y finalmente los consensos que se consiguieron en la Cámara de Diputados. Fueron concepciones muy diferentes. Porque incluso él hacía referencia que habían existido momentos en la historia donde se habían dado consensos para la integración del Instituto Nacional Electoral, o el IFE o el INE, y momentos en los que no se habían dado esos consensos. Sí, pero todos partían de un eje. Lo que él llama consensos era reparto de cuotas. Cuando hubo consenso es que se repartieron consejeros. Cuando no hubo consenso es que alguien salió insatisfecho en ese reparto. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre el consenso que se dio ahora y el consenso que se dio en otros momentos. Y sí quiero distinguirlo porque tiene esto que ver con un poco la autonomía. Y yo quiero que el formato permite preguntas y respuestas aquí entre los participantes. Así es, diputado. Serán preguntas y respuestas, incluso podemos interactuar entre nosotros. Perfecto, perfecto. Porque aquí entro ya al otro tema donde sí me gustaría ir recabando un poco la opinión de ustedes. Ustedes que son consejeros y que trabajan en OPLES, que son finalmente organismos autónomos que tienen una función muy importante para garantizar la democracia. Y ya hemos hablado en otros momentos de cómo podemos ir mejorando los sistemas democráticos en México. La autonomía. ¿Cómo entender la autonomía o en qué se basa la autonomía? ¿La autonomía se basa en el salario? ¿Es fundamental el tema del salario? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí es importante, pero bajo ciertos parámetros. Si alguien pide una reducción de salario, ¿está afectando a la autonomía? Bueno, depende. Si ustedes me hablan que la reducción va a ser del 80%, pues es alguien que definitivamente quiere socavar la autonomía, pero si estamos bajo la idea de ajustarnos a un parámetro nacional o constitucional, yo creo que no habría ahí ninguna afectación de la autonomía. El que los órganos del Estado mexicano tengan interacción o generen contrapesos o generen discordancia respecto de opiniones, no significa atacar la autonomía. Les quiero dar un caso. Ustedes saben que yo hace algunos meses estaba impulsando una reforma que está todavía pendiente para darle una nueva dinámica a la función electoral local. Eso yo no lo considero como socavar la autonomía de los OPLES.
es simplemente un análisis técnico que se hace para tratar de ver cuál puede ser un mejor diseño o no, dentro del marco de atribución de las funciones que tenemos nosotros. Ahora bien, en este tema donde se ha hablado mucho de una posible injerencia o ataque a la autonomía del INE, que se daba en varios momentos y que uno de ellos era a través de impulsar gente identificada con un partido político que era el INE, pues no se dio. A través de estas reformas no se ha dado. Pero lo que sí yo creo que debemos de tener muy claro, y yo así lo he visto en el trabajo que ustedes han desempeñado, es tener claridad cuál es la función del árbitro. Y a mí me parece que la función del árbitro es bastante relevante y además tiene limitaciones. Todos podemos apelar al derecho de libertad de expresión. Todos tenemos la garantía en un Estado democrático de expresarnos y decir lo que consideremos, porque esa es la base del Estado democrático, así se ha hablado en teorías europeas, americanas, la Corte lo ha dicho, etcétera. Pero yo creo que en el caso del árbitro sí cabe ciertas limitaciones y esas limitaciones derivan mínimamente de la prudencia. El árbitro como ente oficial para dirimir controversias entre los jugadores, que son los actores políticos, debe de tener la prudencia para no convertirse en jugador o en pseudo jugador, porque entonces justamente la función del árbitro es la que socava la autonomía y la independencia del propio órgano que es el que debe representar. En mi opinión, yo considero que el principal responsable de la autonomía y de la independencia de los órganos llamados constitucionalmente autónomos, que en este caso estamos hablando de los administrativos, del INE y de los OPLES, son los propios integrantes. El tener papeles protagónicos para estar en la arena política, desde mi punto de vista, considero que debe ser algo que tenemos que erradicar. Porque justamente el papel del árbitro, como el papel del juzgador, es dirimir de manera discreta los conflictos y no ahondar en las diferencias que puedan existir en la arena política, cuando además en la actualidad tenemos un ingrediente muy importante que me parece muy relevante, que es el de la sociedad civil. La sociedad civil participa, opina, toma decisiones, se expresa en las redes sociales, es cada vez más común. Y eso es válido hacerlo. Y es válido hacerlo. Pero si los árbitros, los encargados de dirimir las controversias, los responsables de alguna manera aguantar a los jugadores, poner las reglas, sacar las tarjetas amarilla y roja, se ponen a hacer política, desde mi perspectiva, creo que entonces sí se socava la autonomía. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? De los políticos, del gobierno, del partido en el gobierno. Y lo hemos venido haciendo. Primero, tener altura de miras y ser responsables en las decisiones que tomamos. Segundo, coadyuvar con la autoridad electoral para que los procesos electorales sean acorde a las necesidades. Tercero, acatar las determinaciones que emitan y, si no estamos de acuerdo, combatirlas por las vías jurisdiccionales, lo cual es perfectamente válido en un Estado democrático. Y en cuarto lugar, yo creo que contribuir a generar estabilidad política, electoral, para que pueda haber un mejor desarrollo o un ambiente adecuado en el debate político. Yo les dejaría este primer bloque de ideas para que podamos ir intercambiando impresiones, si les parece bien. Claro que sí, diputado. En esta primera ronda
Creo que hay temas muy interesantes que usted ha tocado y no sé si podríamos ir desarrollándolas en esta misma secuencia. Yo en mi intervención le preguntaría, diputado, no nos queda duda efectivamente respecto a la trayectoria profesional con que cuenta cada una de las personas que participaron en este proceso de selección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero al final de cuentas, el acuerdo para su designación surge precisamente de esta conjunción de voluntades políticas del Congreso en el que participan diversas fuerzas políticas. ¿Cómo se garantiza, diputado, la independencia a partir de la legitimidad de quienes eligen a estos integrantes del Instituto Nacional Electoral? Sería una de mis dudas. No sé, en este mismo tenor, si el consejero Gilberto, la consejera María Guadalupe, tengan ahí otras preguntas. Perdón, Viridiana, se cortó justamente donde me hiciste la pregunta. ¿Me la puedes volver a repetir? Claro que sí, diputado. ¿Cómo garantizar precisamente la independencia a partir precisamente de la legitimidad de quienes eligen a los integrantes del propio Instituto Nacional Electoral? Sí, claro. Sí. No sé, creo que mi compañero ¿Va a hacer Gilberto. otra pregunta? Me espero que hagan las preguntas. Sí, yo creo que Sí, es pertinente. sí, gracias, Viri. Y diputado, también gracias por la relatoría tan resumida e interesante que nos hizo al inicio sobre cómo vivió este proceso desde su posición como diputado, en este caso como elector, ¿verdad? Y parte fundamental de esto. Y yo complementando lo que comenta la consejera Viri es que si usted modificaría algo en la ley para mejorar, obviamente, ¿verdad? Este proceso que ahora le tocó vivir y pues que se vive de acuerdo a cómo está ahorita la ley cada 3 años, si mejoraría o sugeriría para mejorarlo. Esa es mi pregunta, muy bien caminada ayer. Ok, estoy anotando, ¿eh? Consejera Guadalupe. ¿Se bloqueó? Su audio, consejera, está apagado. Gracias. Según yo le puse, y bueno, hay que apretarle bien, ¿verdad? Gracias. Estaba comentando que me da mucho gusto coincidir contigo, Viri, Gilberto, y sobre todo contigo, diputado, que como sabes, pues en su momento integramos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y pues, la verdad para mí fue muy satisfactorio tener a un representante como tú ante el Consejo. Y bueno, tú has comentado del análisis que has estado poniendo en esta mesa, el técnico y el político. Y coincido con el político contigo, porque efectivamente el consenso estuvo ahí y fue de buena voluntad que existiera pero en la parte técnica, sobre todo que yo fui aspirante, de hecho yo materialicé varias cuestiones, entonces yo te quiero preguntar, porque de hecho pues está soportado, son documentos que ya son públicos, me voy a referir a las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aquí yo te quiero preguntar, ¿tú cómo consideras que por parte del comité evaluador si hubo la transparencia, si verdaderamente respetó el debido proceso a las formalidades esenciales del procedimiento? Lo comento porque en las resoluciones que emitió el tribunal, pues estuvieron divididas de 3 a 4, aunado a que la resolución que dieron pues, fue de la misma convocatoria, y hubo resoluciones que pues tomaron en cuenta algunos agravios y otros no, iban en el mismo sentido. La transparencia, por eso te lo comento, porque yo estuve solicitando eso. Por ejemplo, en mi caso, pues me quedé indefensa en esa parte de la transparencia que yo pedía sobre las calificaciones de la primera etapa, que nunca se dieron. Creo que los procedimientos que ha realizado el Instituto Nacional Electoral cuando
va a nombrar a consejeros locales. Me parece que este procedimiento, pues desde el primer momento, la transparencia ha estado ahí. Quienes lo vivimos, la primera etapa, sus resultados, la segunda, la tercera, y me parece que en este procedimiento faltó, pero yo quisiera preguntarte, de este lado que lo viviste, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Y ya terminando, si tú consideras que los nuevos consejeros del INE pues emitirán las decisiones que les corresponde o estarán libres de presiones e inferencias de algún partido político, ¿tú cómo lo ves ahí? Serían mis preguntas. Muchas gracias, diputado. Gracias. Inicio con estas dos últimas que me hace la consejera Guadalupe González de Jordán y el consejero Gilberto, que están un poco relacionadas. ¿Cómo se pudiera mejorar el proceso y si hubo o no transparencia? Yo creo que fue un proceso diferente a los otros dos anteriores. Yo creo que es perfectible. Yo creo que sí faltó un poco de transparencia. Definitivamente, debió haber sido toda una caja de cristal y que pase lo que tenga que pasar, porque quienes aspiran aceptan las reglas y aceptan que se difunda o que se transparente su desempeño, su currículum, su experiencia, incluso hasta el escrutinio público que va más allá, porque, a ver, los medios investigan y si alguien tiene tal o cual pasado o se relacionó con tal o cual persona, son cosas que salen a relucir. No es nuestro trabajo, es trabajo de los medios, es trabajo de la sociedad civil que tiene un papel fundamental. Pero como lo decía hace rato, tratamos nosotros, Cámara de Diputados, de dejar que el comité hiciera su trabajo. Si nosotros nos metíamos a decirles, hagan más transparente, publiquen, hagan tal o cual cosa, se iba a generar una interacción que pudiera derivar en injerencia. Y fue lo que tratamos de respetar. Yo creo que a partir de este aprendizaje, porque todo es un aprendizaje y este proceso lo fue para todos, hay muchas cosas susceptibles de mejorar en el futuro. La transparencia, sin duda, un tema. Creo que también el tema de la evaluación debería de tener algunos parámetros de conocimiento previo, es decir, donde todos supieran a qué van en ese examen de conocimientos. No estoy hablando de hacer un tratado, sino una guía mínima orientadora de temas, de ideas, para que todos tengan la misma claridad. Porque ahí pudieran darse ventajas sobre personas que tengan formación A o formación B, que a lo mejor no necesariamente es algo óptimo cuando uno va a un examen, lo que quiere es prepararse para enfrentar el examen. Pero si no sabes a qué te enfrentas, pues es muy difícil que puedas tener una preparación. Entonces yo creo que sí hay aspectos muy importantes que son susceptibles de mejorarlo y que es el tema de la transparencia y el tema de la previsibilidad, sobre todo hablando del examen. Y ahora paso al tema de que me mencionaba mi amiga, la consejera Viridiana, ¿cómo garantizar la independencia? Bueno, ¿cómo garantizar la independencia? Primero, a través de erradicar el reparto de cuotas, porque antes era muy sencillo que hablaba el coordinador, el presidente del partido, la persona A o B, y le decía, bueno, pues nosotros te vamos a apoyar y tú vas a hacer nuestra cuota. Y la cuota del partido C y el partido D es Juan y Pedro. Y tú eres nuestra cuota, entonces nos tienes que ayudar. Y así se generaba un esquema de pues, reparto. ¿Cómo erradicar eso de esa forma? Una de las preguntas que les hicimos a los aspirantes en este ejercicio de entrevistas de los diputados de Morena que tuvimos con ellos era, ¿ustedes creen que el árbitro debe de tener una función mediática o cuál debe ser su papel? Y lo digo muy claramente porque parece a veces que el consejero presidente del INE está como en campaña permanente y toma temas políticos y nosotros consideramos que ese no debe ser su función. Y estas personas con las que hablamos, con los que entrevistamos, coincidían con que el papel del árbitro debe ser un papel discreto,
debe ser un papel prudente, debe ser un papel donde dirima controversias y no donde ande con protagonismos innecesarios. Entonces yo creo que el tema del protagonismo es algo muy importante porque a menor exhibición, menor respuesta del exterior tienes y menores presiones se dan. Mientras menos interacción política tenga innecesaria el órgano electoral, va a estar más atento a atender o a resolver sus funciones y sus atribuciones. Eso sería por el momento, consejera Viridiana. Gracias, diputado. Creo que menciona algo muy interesante, ¿no? Ahorita acerca de la cuestión de los organismos autónomos constitucionales. Hablaba Jorge Carpizo en su obra y señalaba las características que deben de tener estos órganos constitucionales autónomos y establecía precisamente que deben de estar establecidos en la Constitución, la cual debe de señalar los principios básicos de su organización, sus facultades importantes, realizar funciones públicas que correspondan al Estado y que tienen prioridad de interés público, el no depender políticamente precisamente de ninguno de los poderes, con los cuales guarda una relación de coordinación, más no de subordinación, gozar de autonomía técnica y funcional de presupuesto, es decir, que debe estar asegurado y ser suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones. Sus titulares deben de ser responsables de órganos constitucionales autónomos y de rendir cuentas y realizar labores técnicas altamente especializadas. Su actuación debe estar alejada de consideraciones políticas o partidistas y sus actos deben de estar regidos por los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad en todos ante la ley. Sus titulares deben de gozar de garantías para asegurar la autonomía técnica y sus decisiones estar sujetas precisamente al control de constitucionalidad e intangibilidad de los órganos constitucionales autónomos. Estos no deberían de ser suprimidos, si no se lesionaría gravemente el Estado democrático del derecho. Esto lo menciona el doctor Jorge Carpizo y en este mismo supuesto, diputado, ¿cuál considera que es precisamente la importancia del preservar o el de establecer estos órganos constitucionales autónomos? Sería una de mis dudas porque toca ahorita un tema muy interesante. No sé, mis compañeros si tienen otra pregunta al respecto y si seguimos la misma retórica que la anterior. En el tema de la autonomía, yo quisiera, y ahorita salió el tema, por ejemplo, de las remuneraciones, ¿verdad?, de los integrantes de órganos autónomos, que bien puede ser a nivel federal o local. Aquí el tema es, creo que hay un pendiente por ahí de legislar al respecto, y quisiera escuchar su opinión, diputado, sobre el tema de que la referencia de que deba ser el sueldo del presidente de la República, el que sea la vara o el indicador que mida el máximo salario posible. ¿Qué opina usted de que, bueno, por un lado, obviamente, nuestro presidente, que es una persona muy austera, llegó con un planteamiento muy interesante, muy austero, pero al mismo tiempo, por un lado, bueno, vino a irrumpir sobre lo que mucha gente llama derechos adquiridos, ¿verdad?, en tema de prestaciones laborales, pero por otro lado, y se lo comento porque yo vengo del entorno privado, de iniciativa privada, y sabemos que hay grandes directivos de empresas que ante una crisis económica de su empresa dicen, ¿saben qué? Yo he ganado mucho dinero en mi vida y voy a trabajar este año ganando $1 al año. Y lo han hecho como solidaridad con su empresa. ¿Cómo evitar que si el día de mañana el presidente dijera, pues, y estoy hablando de otro presidente que llegara y dijera, no, pues yo quiero ganar mucho más, o llegara otro que dijera, pues yo quiero ganar todavía menos de lo que está ganando este presidente? ¿Cómo poner una vara que, independientemente de lo que cada presidente de la República decida ganar,
que es su prerrogativa, pero que haya una referencia establecida por alguien más y que no sea algo discrecional. Sí. Gracias. Pues bueno, tocando aquí lo que dice el consejero Gilberto respecto a los recursos económicos, ya aunado todo este análisis que se ha hecho el año pasado, varios compañeros de las entidades federativas estuvieron participando y opinando respecto a la desaparición de los soples y si funcionaba, si no, si centralizar las funciones era mejor. Y aquí, ahorita, hoy en día, si yo le pregunto, diputado, si te pregunto, diputado, ya con todos estos análisis, ¿sí vale la pena centralizar las funciones? ¿Se gastaría lo mismo o se gastaría más? Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Gracias. Empiezo con la pregunta de Viridiana. La importancia de los organismos constitucionales autónomos. Yo creo que tienen gran importancia, aumento exponencial de creación de organismos constitucionales autónomos. Yo recuerdo en años pasados que sí se hablaba de generar organismos constitucionales en materia de comunicaciones, en materia de auditoría, en materia... Entonces, propiamente el Estado quedaría casi despojado, o más bien el gobierno quedaría casi despojado de muchas atribuciones. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre el número de órganos constitucionales autónomos que se tienen y su importancia. Definitivamente, la función electoral debe seguir siendo una función autónoma. Ojo, una función autónoma. ¿Quién la debe desempeñar? Bueno, la desempeñaba el Instituto Federal Electoral, ahora le desempeña el INE, antes eran institutos electorales en los estados, ahora son OPLES. Esa es otra discusión, es una discusión muy diferente. La función sí debe seguir autónoma. Y comparto todas las características que los teóricos hablan sobre los organismos autónomos. El problema son los matices. Por ejemplo, autonomía presupuestaria. Claro que deben tener autonomía presupuestaria, pero un poco retomando lo que dijera el consejero Gilberto Sánchez. Pongamos un parámetro, el OPLE del estado X, o más, o el INE si ustedes quieren, un organismo autónomo el que quieran, imaginario, donde todos los años ha pedido un presupuesto de 100 millones de pesos y se le ha concedido 100 millones de pesos. Y siguiendo el ejemplo que decía el consejero Gilberto Sánchez, si después llega una nueva integración de ese órgano autónomo y dicen, ¿saben qué? Ya no queremos 100 millones de pesos, queremos 1,000 millones de pesos. Y la Cámara de Diputados no se los quiere dar. ¿Estarán violando su autonomía? Esa autonomía presupuestal es ilimitada, debe de ser respetada en cualquier momento, porque también está el derecho de bolsa que tiene la Cámara de Diputados para hacer un equilibrio de las finanzas públicas a través del presupuesto de egresos. Yo creo que la respuesta está en la razonabilidad, y me paso a la pregunta que decía el consejero Gilberto Sánchez, muy válida y que siempre estuvo sobre la mesa. Y si llega un presidente y dice, yo quiero ganar 10 pesos, ¿todos los servidores públicos de alto nivel van a ganar 9 pesos? O llega un presidente y dice, no, bueno, es que esta chamba es muy difícil y yo quiero ganar 1,000,000 de pesos al mes. Todos los demás van a ganar 999,000 pesos. Hay que tener un parámetro de razonabilidad. Finalmente, estos temas no pueden tener una cantidad fija o un esquema fijo. Son conceptos de alguna manera predispuestos para que en atención a las circunstancias se vayan adaptando. A ver, el tema de los sueldos. Sí hay que hacer una legislación y es el pendiente que tenemos para dar parámetros que permitan a todos tener una remuneración acorde a lo que establece la Constitución, porque esa reforma constitucional no es de este gobierno, es vieja y habla de que nadie puede ganar más que el presidente, y el tema era cuánto ganaba el presidente. Esa es la única diferencia que hay entre antes y ahora. ¿Cuánto gana el presidente? Y ciertamente pudieran caerse en excesos que de alguna manera tendríamos que equilibrar o que encuadrar para que no fueran absurdos.
algunos pensamos que definitivamente sí tenemos que ir hacia un menor dispendio del gasto público, y el exigir eso a organismos autónomos no significa atacar su autonomía. De ninguna manera significa socavar la autonomía o violentar los equilibrios democráticos. Porque entonces la defensa de los organismos autónomos debiera ser en el ámbito, cuando sientan ese ataque, en el ámbito de los argumentos. Alguien le dice a un organismo autónomo, oye, es que estás gastando demasiado en asesores. La respuesta no debe ser, oye, estás atacando mi autonomía. Eso yo creo que no debe ser la respuesta. La respuesta debe ser, sí, estoy gastando eso en asesores porque requiero A, B, C, D, E y F. Y si no tengo eso, no puedo realizar mi función. Entonces no es que esté gastando mucho, es que tengo esta necesidad que te estoy explicando. Pero si la defensa es, cada que tú me criticas, estás atacando mi autonomía, pues entonces llegaríamos al absurdo también de que los órganos autónomos serían islas de poder donde nadie pudiera controlarlos u opinar sobre lo que hacen, y eso tampoco es algo racional. Entonces, yo creo que podemos ir buscando equilibrios. Yo soy de las personas que escucho y que entiendo lo que me dicen, y que tengo propuestas y tengo convicciones también, pero esas convicciones se ven alimentadas por lo que uno va debatiendo, escuchando, proponiendo, y se enriquece. Yo creo que lo único que no podemos o debemos hacer es casarnos con posiciones irreductibles. Yo soy de la idea que no deben tener o no debemos de tener en ningún ámbito público posiciones que a veces sean dogmáticas, sino escuchar y atender razones. Y si después de escuchar y atender seguimos con nuestra convicción con argumentos, bueno, pues defenderla. Y si después de escuchar y atender a los que quieren opinar, cambiamos de opinión, pues hay que aceptarlo, no pasa nada. Yo creo que, perdón, lo que tenemos que hacer, o a donde debemos pretender arribar, es a la construcción de un mejor Estado. Y yo creo que sí pasa esta construcción de un mejor Estado mexicano por el tratar de hacer esfuerzos de austeridad. Déjenme manifestarle, diputado, ahorita que hace mención la consejera Guadalupe respecto a los foros que se llevaron a cabo, porque precisamente sabemos que usted es ampliamente conocido y su fama lo precede por diversas iniciativas que ha presentado, pero para los que integramos los soples, específicamente por ser el autor de esta iniciativa, que generó bastante debate, ¿no?, respecto a, digamos, una redistribución de las funciones que tienen los soples para pasarlas al INE, y al hacer esto, pues obviamente dejarían de existir los soples. Sin embargo, considero que fue una idea muy atinada el convocar a las consejeras y consejeros, así como a diversas autoridades del INE, tribunales locales, a estos foros o este parlamento abierto, precisamente donde se debatieron diferentes o se contrastaron diferentes propuestas, ¿no? Y el estar abiertos a escuchar, pues llevó a que tuvieran diferentes conclusiones. Y precisamente en estas mismas conclusiones se mencionaba o externaban algunas consejeras o consejeros precisamente de buscar, y tengo aquí, por ejemplo, de la consejera Beatriz Tobar, consejera del Instituto de Guanajuato, hablaba sobre un método estandarizado a través de una fórmula para determinar el presupuesto requerido para el proceso electoral en cada organismo público local electoral. Y ella mencionaba que se podía establecer precisamente usando algunos criterios, como lo era el padrón electoral, la lista nominal, la estimación de casillas electorales y el número de municipios y distritos y el número de cargos de elección, así como la geografía de cada entidad. Creo que es muy importante esto último porque sabemos, y se desprendió de estos foros, que precisamente pues las elecciones son diversas, ¿no?, en cada uno de los estados, y no las podemos estandarizar o decir, bueno, este estado a todos les va a tocar lo mismo, ¿no?, tasarlos con la misma medida.
Entonces, partiendo de ahí, ¿qué opinión merece? Pues ahora sí que sigue en pie su propuesta o este foro, este tipo de foros sirvió para de alguna manera, pues al escuchar, ¿no? Todas estas propuestas que se hicieron, pues retomar esta iniciativa o moldear esta iniciativa, sería mi pregunta. No sé si la consejera Guadalupe o el consejero Gilberto tengan otra pregunta y podamos pasar al siguiente bloque. No, yo nada más, y no es pregunta, sino aquí me mandan, antes de que se nos acabe el tiempo y luego no los pueda nombrar, nos están mandando saludos a todas y a todos los que estamos aquí en el panel, de los consejeros y consejeras de Chihuahua, de Guerrero, de Tamaulipas, de Jalisco, de Hidalgo, de Coahuila, y en especial al al diputado de Amiel Higuera, de César del Ángel Santos, de Lore Montalvo, Norberto Luna y Sebastián Rivera. Nada más para que quede grabado y no digan luego que no los mencionamos. Es popular, diputado, no se puede quejar. No, gracias. ¿Voy contestando? Si no hay otra pregunta en esta intervención, adelante, diputado. Yo creo que fue muy importante el poner sobre la mesa o haber puesto sobre la mesa el tema del papel de los soples. Fue muy importante por varias razones. Por ejemplo, esto que acabas de comentar, consejera, de presupuestos estandarizados, me parece algo genial. Muy buena idea y es algo a lo que se debe de arribar. Yo creo que este diseño constitucional no es bueno o que tenemos que volver a la independencia real de los soples, porque la verdad es que no la tienen, dependen mucho, en gran parte y en gran medida de lo que el INE les dice. Ese es el diseño constitucional. No es un reproche a las personas, no es un reproche a cómo funcionan, es un reproche al diseño constitucional y a cómo ha venido evolucionando la interacción de los soples con el INE. Dependen del reglamento de elecciones, dependen de autorizaciones que les da la dirección de vinculación con los soples, y eso me parece que sí socava el sistema federalista o el sistema de independencia, porque sí tienen un superior jerárquico que los designa, los remueve y les dice en muchos ámbitos qué hacer. Yo creo que sí tenemos que revisar ese esquema de funcionamiento. Creo que también ese esquema de funcionamiento genera un exceso de atribuciones en el INE que pudieran obviarse. El estar atendiendo todas las inquietudes, revisando temas que los soples hacen por parte del INE, sí distrae, sí genera un gasto de recursos y finalmente no va encaminado hacia ese tema. Sin embargo, yo creo que el ejercicio que hicimos, donde nos encontramos muchos consejeras y consejeros en la Cámara de Diputados, dio como resultado muchas ideas que desde mi punto de vista podrían contribuir a fortalecer ese diseño institucional. Y ese diseño institucional que tiene vicios inerciales, vicios del pasado o vicios del diseño institucional que pueden irse superando. ¿Cuál es mi pretensión o mi visión final? Mi visión final es que si encontramos un camino intermedio para llegar a lo que a mí me parece sería optimizar el desarrollo de los procesos electorales locales, yo estaría muy contento con él, ¿eh? Yo estaría muy contento con encontrar ese camino intermedio que nos permitiera realizar u optimizar los procesos electorales locales. Lo que sí yo creo es que tenemos que hacer autocrítica, que es algo que yo he comentado muchas veces, hacer autocrítica de cómo y qué podemos mejorar. ¿Y quién mejor que ustedes, los consejeros, los que viven el día a día, los que están adentro del OPLE, los que saben cómo funcionan desde adentro, quienes puedan hacer esas aportaciones? Y yo creo que se han hecho, yo creo que han sido muy válidas. Yo las voy a seguir aplaudiendo.
Yo creo que hay temas pendientes, como por ejemplo en el caso de adquisiciones consolidadas de material electoral o de papelería electoral, creo que es algo que se debe de hacer. En el tema de presupuestos homologados, que hablaba la consejera Viridiana, es algo que se debe de hacer. Hay áreas de oportunidad. Y si todo eso redunda en la optimización de los procesos electorales, yo voy a estar muy satisfecho. Creo que el esquema no fue el mejor de la reforma constitucional del 14, porque se llegó a un híbrido, y esa es la verdad, es un híbrido este esquema donde ni son completamente autónomos, ni dependen totalmente del INE, y a veces sí y a veces no. Entonces yo creo que hay que repensar el diseño. Y tampoco comparto la idea de que algo porque haya funcionado significa que está bien. Tampoco que está mal, pero que no seamos dogmáticos en decir que solo por el hecho de haber funcionado significa que es perfecto. Es perfectible como todo, y yo creo que hay que seguir analizándolo. A mí me satisface mucho el haber conocido a todos, y quienes han tenido oportunidad de tratar conmigo de manera directa, se darán cuenta que nunca estuve cerrado en ninguna propuesta, que siempre escuché y siempre quise seguir enriqueciendo el tema. Pero creo que también fue importante un poco sacudir, estar generando áreas de oportunidad para mejorar procesos. Eso yo creo que definitivamente es una ganancia muy buena para todos, para ustedes y para nosotros. Bueno, pues se fue muy rápido esta hora. Creo que todavía me quedan como 20 preguntas, diputado, pero ¿No? ahora sí que por respeto al tiempo, no sé, mis compañeras, la consejera Lupita, si tiene alguna otra pregunta, duda antes de terminar, consejero Gilberto. Adelante, consejera. Más que preguntas por el tiempo, yo concluyo aquí con tu participación, diputado, que estamos coincidiendo, creo que todos los compañeros y quienes estamos siguiendo ahorita esta transmisión, bueno, yo que estoy participando y quienes están allá, coincidimos de que sí, todo es perfectible, hay que rediseñar algunas cosas. Yo en otros espacios he comentado de que efectivamente hay que regresarle funciones a los OPLES, porque tú, como bien lo dices, a veces ni somos muy autónomos y también no dependemos y no dependemos del INE. Entonces, como tú bien lo mencionas, hay que rediseñar. Me gustó escuchar estos comentarios y bueno, pues esto es mejorar, y como bien lo comentamos, los procesos electorales no son los mismos, los procedimientos cambian, las normas cambian, y precisamente quienes integramos las autoridades y quienes somos responsables de tomar las decisiones, pues tenemos que adaptarlo al contexto actual y que beneficie a todos. Muchísimas gracias, diputado, por tu participación. Es todo lo que puedo referir. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Perdón, Sí, adelante. sí, no, rápido. Yo también quería pues, destacar y reconocer siempre la apertura del diputado, que con esa iniciativa que comentaba la consejera Viri, y bien dice también el diputado, nos sacudió en el sentido de realmente lograr una introspección, ¿verdad?, de qué es lo que es valioso y lo que hay que corregir, y también la apertura de escuchar, porque también pudo haber el diputado perteneciendo a la fracción más grande y con una mayoría que no se tenía desde 94, si no me equivoco, un solo partido, pues pudo haber adoptado una posición más, pues no los escucho, de todas maneras tengo mayoría, pero no, hay que reconocer también esa parte de la apertura que siempre tuvo con los dobles y los otros integrantes de tribunales y de otros órganos que estuvieron interesados. Y antes también, no sé si alguien quiera anunciar la barra de opinión de la semana que entra, que nos encarga siempre la presidenta que lo hagamos. Adelante, consejero. Bueno, la semana que entra, bueno, no es la semana que entra, es pasado mañana, 5 de agosto, el tema será gobierno abierto y democracia transparente. Tendremos como invitada a la doctora Laura Vaca Oramendi, es académica y presidenta de la Fundación Norberto Bobbio, y lo conducirá nuestra compañera
consejera Alba Rodríguez de Nayarit y el consejero Adrián Sauri de Quintana Roo, para que pues, lo agenden por ahí. Será como siempre a esta hora, 6 de la tarde tiempo de Chihuahua, 7 de la tarde hora del centro y 5 de la tarde hora de Baja California y los que están más hacia el Pacífico. Muchas gracias de nuevo al diputado y a mis dos compañeras. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y pues un saludo a todos quienes nos escuchan. Pues yo muy agradecido con todos ustedes, muy agradecidos por esta oportunidad de platicar con ustedes, Renacedi, con consejeros y con un tema más suyo que mío, la autonomía, el funcionamiento, los órganos, y hablarlo así abiertamente, sin pudores, sin dogmas, sin estridencias, intercambiando opiniones. Finalmente así es como se construyen las buenas ideas y los buenos proyectos. Y yo así voy a seguir. En mí tiene un amigo, ya lo saben. Aquí estoy y estaré a la orden. Pues sin duda una plática muy interesante, diputado, que todavía nos daría para varias horas, ¿eh? Pero bueno, agradecemos mucho que haya tomado esta invitación, agradecemos su presencia y pues la apertura que ha tenido al escuchar tanto en los foros como en esta transmisión, y así como agradecerle a todas y todos quienes nos siguieron a través del Facebook de Renacedi. Un gusto estar con ustedes y que pasen una excelente tarde. Hasta luego, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hasta luego.